Vamos con la palabra en esta mañana. Dice el título: no escuches la versión del diablo, porque solo Dios escribió el libro. Y quiero recordarles simplemente que pueden descargar gratuitamente de la página web iglesiadelaciudad.com.ar este libro gratuitamente: Cómo ser exitoso a la manera de Dios, principios espirituales para agradar, para conocer, para ser bendecidos por Dios. Lo puede bajar, compartir, lo puede usar como devocional. Sé que va a ser de gran bendición. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Se han escrito volúmenes enteros afirmando que el jinete del caballo blanco mencionado en este capítulo es Cristo. Y bibliotecas enteras afirmando que es el anticristo. Escritores reconocidos, pastores con trayectorias, cientos de intérpretes de la profecía apocalíptica no se ponen de acuerdo. Unos dicen es Cristo y otros dicen es el anticristo. ¿Tendrá algo que ver el diablo en todo este asunto? No lo dudes. La Biblia nos muestra a Satanás como un imitador consumado. Todo lo que Dios hace, él también lo hace para confundir a la gente, para engañar a las personas, para arrastrar a la mayor cantidad de personas posibles al infierno. Él se viste como un ángel de luz y se hace pasar como si fuera Cristo. Es un imitador consumado. Todo lo que Dios hace, él lo hace. La Biblia dice que Cristo salió a sembrar la semilla, el diablo sale a sembrar la cizaña. La Biblia dice que Dios sella a sus servidores, el diablo o el anticristo marca a sus seguidores. Cristo cita las Escrituras, el diablo también lo hace. Cristo hace milagros, el hijo de perdición, el hijo de Satanás, el anticristo, hace prodigios mentirosos. Dios tiene una iglesia, Satanás tiene una congregación. Dios tiene un hijo, Satanás tiene el hijo de perdición. ¿Te das cuenta? Todo lo que Dios hace, el diablo lo imita. Y el único propósito con el que imita es para confundirnos, para confundir a las personas, para engañar a las personas, para arrastrar a las personas al infierno. Así que no me sorprendería de que el anticristo apareciera montado en un corcel blanco, tal como Cristo aparecerá en un caballo blanco en su segunda venida. Porque él lo imita. El problema es que hay gente, comentaristas, pastores, gente de la interpretación apocalíptica, que están confundidos. Jesús dijo en Mateo 24:11, llegarán muchos profetas, falsos profetas, y engañarán falsos profetas. ¿Para qué? Para engañar, para arrastrar a muchas personas al infierno. Ya lo dijo Jesús y la profecía se está cumpliendo. Líderes denominacionales, líderes evangélicos, líderes cristianos en todo el mundo están diciendo cosas que son aberrantes. Muchos de ellos creen, por ejemplo, que Jesús no es Dios. Están faltando a doctrinas básicas de las Escrituras como la deidad de Cristo, la salvación por gracia. ¿Usted creería si yo le digo de que hay reconocidos líderes
evangélicos y cristianos del mundo que dicen que el anticristo ya vino, que la gran tribulación no va a suceder y que el fin del mundo es imaginación de algunos líderes que andan dando vuelta por ahí. Hay demasiada confusión. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Subraye, subraye. Se apartarán de la fe verdadera. Y entonces van a seguir espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Cuando una persona se desconecta de Dios, cuando una persona abandona la relación con Dios en el lugar secreto, la descuida, rápidamente se pone bajo la influencia de espíritus engañadores. El diablo le hace docencia. Todos nosotros tenemos consejeros espirituales. Algunos vienen de parte de Dios y otros vienen de parte del infierno. Pero cuando nos desconectamos de Dios, entonces esos espíritus mentirosos comienzan a hacer docencia sobre nosotros y ahora nos convertimos en siervos, pero no de Dios, sino del diablo. Y lo peor de todo es que nosotros somos engañados por esos espíritus y arrastramos a otros al engaño y al error. Pablo dijo, son engañados y engañan a otros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 13. Engañados, engañándose a otros, engañado bajo la influencia de espíritus demoníacos y ahora enseñan doctrinas de demonio y enseñan cosas aberrantes, no solo de que Cristo no es Dios, sino que confunden a la gente diciendo de que el Espíritu Santo es una fuerza y no una persona, que Dios no habla, que los retiros espirituales no son bíblicos, que orar en comunidad no es necesario, que congregarse no afecta a la vida espiritual, que el anticristo ya vino, etcétera, etcétera. Y todo eso por haber descuidado el lugar secreto. Se apartaron de la fe verdadera. ¿Y cómo hacemos entonces para reconocer lo verdadero de lo falso? Si hay tanta mentira, engaño, si el diablo se viste como ángel de luz y engaña, influencia a las personas, entonces dígame, pastor, ¿cómo hacemos para reconocer lo que es falso de lo que es verdadero? ¿Cómo hacemos para reconocer lo que es trucho? Conociendo lo que es verdadero. ¿Cómo hacen los cajeros de los bancos para identificar los billetes falsos? No me vaya a decir usted que hay un aparatito, porque el aparatito corrobora algo que ellos ya detectaron. Como manipulan, están tan acostumbrados a manipular el billete verdadero, cuando aparece uno falso, rápidamente se dan cuenta, este no es verdadero. Así debería suceder en el plano espiritual. ¿Cómo hacemos entonces para identificar lo que es falso? Conociendo lo que es real, verdadero, genuino, conociendo a Jesucristo. Por eso la Biblia dice en San Juan capítulo 16, verso 13, el Espíritu Santo, que es la verdad, los guiará a toda verdad. Hay que conocer lo que es verdadero y entonces rápidamente, como los cajeros de los bancos, vamos a identificar lo que es falso. Por eso la Biblia insiste tanto en que conozcamos a Dios. Pero hemos tenido la creencia de que conocer a Dios es lo mismo que conocer acerca de Dios. Conocer a Dios habla de una relación personal, de una relación íntima. Mire lo que dice la Biblia. En primera de Juan capítulo 5 verso 20, el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para que podamos conocer, subraye, conocer al Dios verdadero. Dice Pablo en Filipenses 3:8, todo lo demás no vale nada cuando se le compara
con el infinito valor de conocer ¿a quién? A Cristo Jesús. Y termina diciendo Pablo, quiero conocer a Cristo. Dice Pedro en 2 de Pedro 3:18, conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que tenés los grandes apóstoles, tenés a Juan, tenés a Pedro, tenés a Pablo hablando sobre la necesidad de conocer a Dios. Jesucristo puso el énfasis también en lo mismo. Dice en Juan 17:5, Padre, te he dado a conocer a los que me diste y seguiré haciéndolo. David en el Antiguo Testamento, el hombre conforme al corazón de Dios, le dijo a su hijo la última recomendación, el último consejo de su vida. Primera de Crónicas 28:9, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Así que tenemos que aprender a conocer a Dios. ¿Cómo se hace eso, pastor? Las disciplinas espirituales de la oración, del ayuno, de las vigilias y de los retiros espirituales, sumado al estudio de la palabra y al congregarse, te van a ayudar a eso. Las disciplinas espirituales no son un fin en sí mismo, sino que son la ruta, es la vía, es el medio para llegar a tener un encuentro y conocer más a Dios. ¿Es una moda? El pastor se levantó en la semana, en este tiempo se levantó medio cruzado y quiere imponernos a nosotros una nueva moda de ayunar. No necesitamos, porque yo a Dios lo hizo todo, de salir a los retiros, de venir a la vigilia. ¿Es una nueva moda? No es una nueva moda. Quiero demostrarles a ustedes que Jesucristo practicaba todas estas disciplinas espirituales. Y la Biblia dice en Primera de Juan 2:6, subraye. Primera de Juan 2:6, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y si Jesús vivió orando, nosotros tenemos que orar. Y si Jesús vivió haciendo retiros espirituales y haciendo vigilias de oración y haciendo ayunos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No es una nueva moda, no se le ocurrió al pastor, no se le ocurrió a la iglesia, a algunos iluminados de este tiempo. Esto es bíblico. La Biblia dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Punto y aparte. Esto hay que hacerlo así. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones, los martes a las 20:30 horas, los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362-443-8000. Pero nosotros, que somos más grandes que Dios, no ayunamos, no oramos, no hacemos retiro, no hacemos nada. Y así no van las cosas. Pero todos nosotros sabemos a quién recurrir cuando tenemos una necesidad. Al que nunca le dedicamos tiempo, porque se lo dedicamos al trabajo. El trabajo que Dios te lo dio y Dios te lo puede quitar. Si el trabajo va a estorbar tu comunión con Dios, agárrate de la silla, hermano. Porque por tu bien, el Señor puede llegar a decir, venga para acá. Venga. Dios le dijo a Abraham, dame tu hijo. Sí, pero tú me lo diste. Sí, pero se convirtió en un obstáculo. Ya no somos tan amigos como éramos antes. Así, dame el tuyo. Entrégalo.
Jesús tenía vigilias de oración. Dice Lucas 6:12. Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. No hace falta tener un título académico, no hace falta tener un doctorado en Biblia para entender lo que acabamos de leer. Jesús hizo vigilias de oración para escoger a sus discípulos cuando estaba frente a decisiones importantes en la vida, como era la de escoger a sus discípulos. Pasó toda una noche de oración. Y después pasaba noches de oración para cuidarlos espiritualmente. Mirá lo que dice la Biblia, Juan 17:12. Mientras yo estaba con ellos, velé por ellos. Y ninguno de ellos se perdió. Mi pregunta es, ¿con cuánta frecuencia hacemos nosotros vigilias de oración cuando tenemos que tomar decisiones importantes? ¿Qué haces cuando tienes que tomar decisiones importantes en la vida? ¿Qué haces? Pido consejo. ¿A quién? Porque si siguiéramos el ejemplo de Jesús, nos iríamos a tener una vigilia de oración. Pastores, líderes de ministerio, pastores que me están mirando, líderes de células, aquellas personas a quienes Dios nos ha confiado vida. ¿Seguimos el ejemplo de Jesús haciendo vigilias de oración para cuidar a la gente que Dios nos dio? No necesitamos nosotros eso. Jesús sí, nosotros no. Y así no van los ministerios. Así nos están yendo los ministerios. Que no hacemos una mísera vigilia de oración por aquellas personas que Dios puso a nuestro cuidado. Pero te dije que si nosotros no somos confiables para Dios en lo que Él nos dio, el Señor dice, dame el ministerio. Se lo voy a dar a otro. Y te pone en el banco. Banco. David en el Antiguo Testamento hacía vigilias de oración. El hombre conforme al que conquistó el corazón de Dios. Dice el Salmo 119:55, de noche reflexiono sobre quién eres, Señor. Salmo 119:148, me quedo despierto durante toda la noche pensando en tu promesa. No en cómo hacer negocio y no en cómo, no, me quedo pensando en Dios. Igualito que nosotros. Mirá lo que dijo Jeremías en Lamentaciones 2:19. Registrá, anotá, te lo pido por favor. Levántate, dice Dios, y clama por las noches, cuando empiecen las vigilias nocturnas. Deja correr el llanto de tu corazón como una ofrenda derramada ante el Señor. Aquí tenemos una indicación bíblica de cómo deberíamos comenzar nuestras vigilias de oración, derramando nuestro corazón delante de Dios. Pero mirá lo que sigue diciendo Jeremías en Lamentaciones 2:19. Dice, eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos. Dios nos pide hacer vigilias de oración por nuestros hijos naturales y espirituales. Jesús lo hacía. Él dice, yo velé por ellos y ninguno se perdió. Él pasaba noches enteras, no solo para escogerlos, no solo para tomar decisiones importantes, sino para cuidarlos. Y ahora Dios a través del profeta Jeremías nos dice, levántate de noche, clama cuando empiecen las vigilias nocturnas, eleva tus manos a Dios en oración por tus hijos. ¿Has visto a padres hacer vigilias de oración por sus hijos? No necesitamos. Y así están los hogares.
Y los hogares están como están porque nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Con cuánta frecuencia los padres hacen vigilia de oración por sus hijos? Esos mismos padres que no hacen, que no se levantan a la vigilia para venir a la vigilia, entregan noches enteras o han entregado en la vida noches enteras al trabajo, a la pasión, al placer. Pero no para Dios ni para su familia. ¿Cómo quieren que los hogares estén diferentes? ¿Cómo quieren que la familia esté diferente? Cuando los martes a la mañana, a las 3:30 de la mañana, venimos para las vigilias de oración acá a la iglesia, lunes para martes, día laborable. Cuando estoy viniendo para acá me siento tan mal, yo diría patético. Yo. Al ver tantas personas de todas las edades a la vera de la avenida Sarmiento, con sus reposeras y sus heladeritas cargadas de alcohol, fumando, haciendo velas, velando, adorando a Satanás, pasando la noche en adoración, velando para su Dios, Satanás. Día laborable de lunes para martes, y son adolescentes, nada que ver. Que no tienen ningún problema en entregar su noche y hacer vigilias de adoración a Satanás. ¿Y por qué usted se siente patético, pastor? Porque a mí me cuesta tanto como le cuesta a usted hacer media vigilia de oración para el Señor una sola vez a la semana. Y el Señor me trae a la memoria, no sé si el Señor me trae a la memoria la cantidad de noches que pasé en vela a lo largo de la vida. Y no fueron para el Señor. Fueron para mi propio placer. Para diversión, para pescar, para pasear. Trabajando para ganar dinero o estudiando para obtener un título académico, pero no para Dios. Nunca para Dios. Y me jactaba de la proeza maratónica que logré cuando fuimos a Bariloche en nuestro viaje estudiantil. Dormí 5 horas en 7 días. Todo era jolgorio. Y ahora, ¿cuánto nos cuesta hacerlo para Dios? Y el diablo te va a visitar y te va a poner un sinfín de excusas para que no te levantes a las 4 de la mañana los martes. Y no vengas a hacer ayuno, a hacer vigilia de oración por tu familia, por tus hijos, por tus hijos espirituales. Un sinfín. Que por supuesto no te da ninguna de esas excusas para que hagas lo mismo, pero para el trabajo, para el placer. Para Dios no. Así que mi gran pregunta ¿es una nueva moda? El pastor se levantó y dijo, tenemos que venir a hacer vigilia y tenemos que hacer retiro. No, hermanos. Jesús lo hacía y la Biblia dice ahí, como les leí, dice en primer, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Él vivió. Uno de los beneficios de practicar esta disciplina espiritual de la vigilia es el poder, la sabiduría, el poder espiritual, la autoridad y la sabiduría que te dan. Mira lo que dice de Jesús, Lucas 21:37.
De día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos, su lugar secreto de adoración, de encuentro con Dios. Y toda la gente a la mañana siguiente madrugaba para ir al templo a escuchar a Jesús. En algún momento de la vida creí, como creen todos ustedes o la mayoría de todos ustedes, que creemos que la autoridad te la da la posición de liderazgo, o que la autoridad te la da un título académico. Ahora si vos estudiás, y con esto no estoy queriendo decir que no hay que hacerlo, pero digo, la gente cree que porque ahora tiene un título universitario, porque ahora tiene un doctorado en Biblia, porque ahora tiene una maestría, ahora tiene la autoridad, porque ahora lo eligieron como pastor, porque ahora lo eligieron como líder, tiene la autoridad. Nada que ver, hermano. La autoridad no proviene de eso. La autoridad proviene del lugar secreto, de tus encuentros íntimos con el Señor. Cuando te encuentras con el Señor cara a cara en el lugar secreto, es ahí donde viene el poder, la sabiduría y la autoridad que necesitamos. Dale gloria a Dios, que seas convencido en el corazón. Hoy mismo puedes disfrutar de encuentros cercanos e íntimos con Dios. Él quiere iluminar y transformar toda tu vida con su presencia. Momentos Sublimes te guiará a un encuentro profundo con el Dios de la gloria. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Y te lo pruebo bíblicamente. El que tenía la posición de liderazgo eran los religiosos. Ellos, los fariseos, los escribas, ellos ostentaban el liderazgo y además tenían seminario, pero la gente no iba a escucharlos a ellos. La gente iba a escuchar a Jesús. El que no tenía ningún cargo y el que no tenía ningún seminario. ¿De dónde tenía? ¿Por qué la gente iba a escuchar a Jesús? Porque la Biblia dice que Él les hablaba como quien tiene autoridad. ¿Y de dónde provenía esa autoridad? Del lugar secreto, hermanos. Así que si necesitas sabiduría para la vida, si necesitas entendimiento para tu vida, para tu familia, para tu negocio, busca consejo, busca dirección, busca poder espiritual, busca la sabiduría, el entendimiento que necesitas en el lugar secreto. Y haz retiros, vigilias de oración. Jesús hacía vigilia de oración, a la mañana siguiente venía al templo y estaba lleno de gente para escucharlo a Él. A los líderes de afuera, nadie los escuchaba. Tenían el cargo, pero no tenían la autoridad. Tenían el seminario, pero no tenían la autoridad. La autoridad estaba en Jesús. ¿Y qué más hacía Jesús? Tenía retiros espirituales. ¿De veras? Sí. Dice Lucas 5:15. Jesús solía, era habitual, frecuente, solía retirarse a lugares solitarios. ¿Para qué? Para orar. Dice Juan 6:15, Jesús se retiró otra vez. Ya lo había hecho muchas veces, otra vez. A lo alto del monte para estar a solo. Los retiros de Jesús duraban minutos, horas o días, como el retiro que tuvo antes de entrar en su ministerio público, 40 días de retiro, 40 días de ayuno. Jesús practicaba el ayuno y practicaba el retiro. A los retiros Jesús iba solo o con sus discípulos. Dice Mateo 14:23, subió a la montaña para orar. Un retiro solo, a solas. Pero muchas veces llevaba a sus discípulos. Dice Lucas 22:39, Jesús se fue al monte de los Olivos, a su lugar predilecto, preferido de encuentro con Dios, como era su costumbre.
Los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús le dijo, vamos a venir acá para orar. El retiro es para orar. Y eran tan habituales los retiros espirituales de Jesús con sus discípulos que Judas sabía dónde encontrarlo cuando quiso entregarlo. Juan 18:2 dice, Judas conocía aquel lugar, hablando acerca del Monte de los Olivos, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. El retiro es una pausa, hermanos, es una pausa en la vida cotidiana. No tenemos pausa. No es todo trabajar, no es todo a 100 kilómetros por hora. Es una pausa en la rutina diaria para profundizar nuestra relación con Dios, para hacernos un chequeo espiritual. Todos nosotros salimos rápido para hacernos chequeo físico, está bien. Y lo hacemos una vez por año, cada 6 meses, cuando el médico nos dice que tenemos que hacerlo. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos chequeos espirituales para revisar nuestra vida? Los retiros espirituales es el momento propicio para chequear nuestra vida, para ver si algo no anda bien. Y también es para darnos cuenta de cuán bendecidos somos y empezar a agradecer. Porque no nos damos cuenta de lo bendecidos que somos. Y en el retiro por ahí ponemos y nos damos cuenta de cuán bendecidos somos. Pero soy consciente de que practicar esta disciplina espiritual de retirarnos para estar con Dios es difícil, porque nuestra cultura nos programa para sentirnos cómodos con el ruido y con las multitudes, no con el retiro, ni con el silencio. La gente se siente amenazada por el silencio. Somos adictos al ruido. Por eso no entramos al auto y ya algo tenemos que encender para que haya un ruido de fondo. Y nos vamos de vacaciones y nos levantamos y ya encendemos la música porque no tenemos espacio silencioso para reflexionar y para meditar. Ya no hay. No hay espacio silencioso para reflexionar sobre lo que es importante. En las vacaciones yo lo vi salimos a caminar y había un hombre grande escuchando la radio. ¿Y qué escuchaba en la radio? Un coso de entretenimiento, un programa de entretenimiento, de noticias. El hombre estaba sentado, pero no estaba en su espacio silencioso reflexionando. Y 1 hora más tarde, porque los jóvenes se levantan un poco más tarde, 10:30 de la mañana, se levantaron los jóvenes y mandaron música para ellos, para nosotros, para todo el mundo, ¿viste? Porque todo el mundo tiene que escuchar su música. Por eso es hermoso en las vacaciones. Vos te levantás temprano, no hay nadie, porque como todo trasnocha, no hay nadie a la mañana. Y vos estás ahí caminando solo con el Señor. Pero después, ni bien la gente se levanta, empieza música, no hay tiempo para reflexionar, ni siquiera en las vacaciones. Hay que disciplinarse para tener retiros espirituales. Es un desafío. Jesús los tenía. Por último, Jesús practicaba la oración. Dice Hebreos 5:7, cuando Cristo vivió en la tierra, oró llorando y suplicando a gritos, igual que nosotros. Pongo otra gente que nunca lloró delante de Dios. Y no es que llorábamos hacia algo y vamos a manipular y vamos a torcer, pero hermanos, cuando uno ve su propia bajeza, su propio pecado, la grandeza de Dios, su santidad, cuando uno confrontado dice, no podés menos que llorar por la gracia que Dios nos dio, extendió misericordia sobre nuestra vida. Cristo oró llorando. Y las oraciones que Jesús hacía no las hacía en beneficio propio como las hacemos nosotros. Jesús oró, nunca hizo un milagro en beneficio propio, sino en beneficio de los demás. Las oraciones que Jesús hacía eran para beneficio de Dios, para la gloria de Dios. Ese tipo de oraciones no estamos acostumbrados a hacer oraciones para el beneficio de Dios y para su gloria. No, son oraciones para mí. Todo el tiempo, el 100% del tiempo, oraciones para mí. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Jesús? Quiero desde corazón, ¿por qué no seguimos el ejemplo de Jesús? Los que dicen ser de Dios tienen que vivir como Él vivió. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Jesús? Y hacemos vigilias de oración por nuestros hijos espirituales y naturales. Y hacemos vigilias de oración para tomar decisiones importantes. Y hacemos vigilias de oración simplemente para conocer a Dios. ¿Por qué no hacemos retiros espirituales como Él lo hacía? ¿Por qué no oramos como Él hacía? ¿Por qué no ayunamos como Él ayunaba?
¿Por qué no nos congregamos como Él se congregaba? ¿Una nueva moda? Algo que voy a ver si dice la Biblia, el que dice ser de Dios tiene que vivir como Él vivió. Si Jesús vivió orando, tenemos que orar. Si Jesús vivió ayunando, tenemos que ayunar. Y si Jesús vivió haciendo retiro, nosotros tenemos que hacer retiro. Y si Jesús vivió haciendo vigilia, nosotros tenemos que hacer vigilia. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Y por qué las cosas nos van como nos van? Y las cosas están como están en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, en nuestra ciudad, en nuestra nación. ¿Por qué las cosas están como están? Las disciplinas espirituales de la oración, del ayuno, de la vigilia, del retiro, de leer la palabra, de ofrendar y de congregarnos, son todas disciplinas espirituales que Jesús practicaba. Son disciplinas espirituales que no son un fin en sí mismo, sino que te guían, te llevan al destino que es conocer a Dios, te impulsan, es la vía que te está llevando a que puedas conocer más al Señor. Y cuando aprendas a conocer más al Señor, te vas a dar cuenta de lo que es trucho. Y te vas a dar cuenta si lo que te están enseñando viene de Dios o no viene del diablo, o viene del diablo. Si lo que te están presentando, si lo que te quieren vender, si lo que te quiere esto viene de Dios o no es de Dios. Esta iglesia es de Dios o no es de Dios. ¿Cómo me doy cuenta? Conociendo lo verdadero. Cuanto más conozcas el billete verdadero, más fácil se te va a hacer detectar cuál es el falso. Así pasa en el mundo espiritual. Las disciplinas espirituales van a mantener viva tu comunión con Dios. Por favor, recibe la palabra no mía, sino la palabra del Espíritu Santo. Y que nosotros salgamos de acá honrándola, honrando a Dios que la dio, honrando su palabra, respetándolo a Él, poniéndola en práctica, tomando la decisión de empezar a practicar las disciplinas espirituales que van a traer bendición a tu vida y a toda tu familia. Ponte de pie, por favor. Y cierra tus ojos. Quiero dar un espacio acá de silencio mínimo porque no podemos practicarlo, pero mínimo para que puedas reflexionar sobre la palabra de Dios. Reflexiona, por favor. Piensa en la cantidad de versículos que hemos leído. Piensa en cómo ha sido claro el Espíritu Santo en mostrarnos lo que Jesús hacía, lo que los apóstoles hacían, lo que nos dijo Dios a través de Jeremías: levántate por las noches, en las vigilias de la noche, en las vigilias nocturnas, y derrama tu corazón como una ofrenda delante del Señor. Y levanta tus manos en oración por tus propios hijos. Piensa, medita en todo lo que Dios nos ha hablado. Y tomemos una decisión. Mi deseo, Señor, es que confirmes la palabra. Que selles esta palabra con salvación, con vida eterna, con decisiones que te honren. Con decisiones que tomemos todos unidos en el poder del acuerdo. Decisiones importantes de practicar estas disciplinas espirituales.